favoritos, la Marti y yo, del Mombe. Y vamos a Hola. presentarles ahora la ayudantía número 4 en un periodo de plenas pruebas, así que trataremos de hacerlo lo más sencillo posible. Agárrense un tecito, un pancito y vamos. Vamos a ver en esta ayudantía la política monetaria y el ahorro y consumo. Vamos a hacer un ejercicio matemático que va a estar más o menos extenso, ¿sí o no? Sí, Así que prepárense. agárrense, eso. Haremos algunos comentarios como siempre y vamos a hacer una pregunta análisis más breve de lo normal. Ya, entonces, principalmente hablando del tema de la política monetaria, vamos a hablar de dos cosas. Primero del Banco Central, que va a ser nuestro santo grial en toda macroeconomía. Y aquí este produce y distribuye el dinero oficial en una nación o en un bloque de países. Ahora, si ustedes piensan en por qué serían un bloque de países, porque hay unos bancos que se les conoce como bancos supranacionales, que operan como no solo en un país, sino que también en otros, por ejemplo, en la Unión Europea. También dicta la política monetaria para regular la oferta de dinero en la economía a través de unos mecanismos que ya los vamos a ver más adelante. Controla la cantidad de dinero que circula en el mercado. Esto es decir, que son los directos responsables de manejar la inflación y controlan y supervisan el funcionamiento del sistema financiero, básicamente. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Regulan entonces la cantidad de dinero en circulación, velan por la estabilidad de la moneda y mantienen la inflación baja y estable. Mantienen también la eficacia del sistema financiero y custodian finalmente las reservas de divisas nacionales. Entonces, hablemos de la independencia del Banco Central, que es una característica que tiene Chile y que, por ejemplo, no lo tiene tanto Argentina. La independencia de los bancos centrales favorece el control de la inflación y la estabilidad de los precios. Em, entonces, como son independientes, esto también trae como todo, sus cosas buenas y sus cosas malas. Dentro de lo bueno es que, claro, lo que nos permite ser independientes es que, independiente de lo que ocurre con el país, siempre se va a priorizar como el tema de estabilizar la inflación, más que, por ejemplo, que el presidente, si por ejemplo quiere emitir, yo qué sé, bonos para los damnificados, el banco no necesariamente tiene que acatar esa orden, porque quizás puede ir en contra del beneficio económico de todo el país. Entonces, dentro de las críticas que se les puede presentar al Banco Central pueden ser los conflictos de interés, debido a que actualmente son, si no me equivoco, 5 consejeros que toman decisiones en el Banco Central y estos pueden tener conflictos de interés. Es decir, que algunos pueden tener como distintas visiones políticas hacia dónde quieren como llevar el tema de la economía y otros no. El Banco Central aparte se autofiscaliza. ¿Qué significa esto? Que ellos mismos se administran, entonces no hay mucha transparencia en cuanto a lo que ocurre de aquí por allá. Bueno, creo que es igual como que se puede pensar como, oh, qué cosas pasan como otras bambalinas que nosotros no sabemos. Entonces eso también es como un tema que no se habla mucho. Eh, y bueno, lo que habíamos hablado antes, que existen bancos centrales y supranacionales, y la independencia económica de los países podría estar en riesgo en caso de la Unión Europea. Es decir, que no es que caiga uno, sino que caen todos. Entonces, ¿qué pasaría si no fuera independiente o si no existiera? Que es como estaba diciendo antes, que era el caso de Argentina. Tienes un caso en el cual si empiezan a emitir eh, monedas e imprimir billetes como locos para darle dinero a sus ciudadanos y después tienes una inflación descontrolada que no tiene forma de parar. Mm. Bueno, dentro de los instrumentos del Banco Central, ya aquí se prepárense un poco porque esta parte es un poco densa, pero se resume básicamente en lo siguiente. Tenemos principalmente las tasas de interés de referencia o tasas de política monetarias, que son las TPM. Realmente acuérdenselo como TPM. Eh, que bueno, las TPM, cómo funcionan es que piénsenlo como que son las tasas que tienen como los bancos. Si las tasas son altas, es más caro
en como pedir préstamos, por ejemplo, o créditos. Lo mismo si las tasas son bajas, es más fácil pedir préstamos o créditos. Entonces, ¿qué se quiere lograr con esto? Si las tasas son altas, significa que va a ser más caro pedir préstamos y cosas así. Entonces, eso significa que es una medida para controlar la inflación, haciendo que la gente no gaste. Lo mismo, si la gente del Banco Central quieren que la gente se invierta, la economía se empiece a mover y la velocidad aumente, van a hacer que las tasas disminuyan para obviamente que los créditos sean más atractivos para los inversores. Y bueno, si hay inflación, la TPM sube. De nuevo, van a subir las tasas para hacer que la gente mueva menos y eso va a hacer que la inflación baje. Si la inflación es baja, por el contrario, el Banco Central también baja la TPM. Lo mismo. Entonces, como la inflación está baja, esto es una oportunidad perfecta en donde ellos quieren hacer que todo el mundo empiece a inyectarle plata para poder invertir y hacer crecer la economía. Eso es como tan solo cómo funcionan las TPM. Por otro lado, las tasas de encaje o coeficientes de caja son principalmente el porcentaje legal de dinero que tienen los bancos comerciales para evitar corridas bancarias. Bueno, como saben, ocurrió lamentablemente Argentina el tema del corralito, que fue justamente por una crisis de divisas en las como reservas del país. Entonces, como para evitar eso, tienen este sistema como de pseudo seguridad. Por último, está en el tema de las operaciones de mercado abierto, las OPA y las OMA. Entonces, ¿a qué se refieren con esto? Que lo principalmente es lo más importante la política monetaria, ya que son todas las operaciones de compra y venta de activos financieros que realiza el Banco Central. ¿Qué significa esto? O sea que además de subir y bajar las tasas, las TPM, quiero decir, las tasas en general, sí. Ellos también se concentran en emitir y comprar bonos. Entonces, si yo quiero hacer que la inflación disminuya, yo voy a empezar a eh, emitir bonos, claro, porque así cuando la gente compre esos bonos, ese dinero circulante se va a entrar como a las cajas, por así decirlo, a las reservas, y eso va a sacar masa monetaria de la economía. Y lo mismo, si yo quiero aumentar la política, la política, si yo quiero aumentar la masa monetaria, yo voy a comprar bonos. Entonces, como yo compro bonos, yo los pago y aumenta la liquidez en toda la sociedad. Entonces, lo mismo, aumenta la masa monetaria. Esos dos métodos, principalmente junto a las TPM con las operaciones de mercado, son los principales mecanismos que tiene los bancos para regular la inflación. Entonces, el secreto de la política monetaria realmente es solo eso. Se centra en controlar la inflación, conseguir el crecimiento económico, mejorar el saldo de la balanza de pagos, importaciones y exportaciones, intentar coordinarse con la política fiscal en situaciones muy específicas, como por ejemplo casos como los terremotos o por ejemplo ahora el incendio en Valparaíso, donde se requieren como se pretenden emitir bonos para ayudar a la población. Entonces ahí se tienen que hacer como proyecciones de emisión de dinero, por ejemplo, de forma controlada. Y bueno, dentro de los tipos, de nuevo, siempre que hay inflación y se quiere subir o bajar las tasas o emitir o controlar bonos, se habla de una política monetaria expansiva que aumenta la oferta monetaria o restrictiva que la disminuye. Ahí, bueno, es como bien intuitivo eso, cuál es cuál. Entonces, las teorías de las reservas de dinero se concentran principalmente en que si el Banco Central compra activos o bonos, aumenta el dinero circulante, los depósitos, créditos y la oferta monetaria. Es decir, si el Banco Central vende activos o bonos, disminuye el dinero circulante, los depósitos, créditos y oferta monetaria, que era lo que habíamos mencionado antes. Entonces, ojo, se considera que el Banco Central compra y vende activos a los bancos comerciales. Todo esto es como hablando dentro de esa perspectiva.
No es como que el Banco Central le compre o le dé como bonos a, una persona común y corriente, ¿ya? Como para que lo tengan claro. Siempre es como una escala macro, pero eso. Bueno, ahora pasamos a la parte de ahorro y consumo. Primero necesitamos definir que el consumo va a ser una de las principales componentes del PIB, una de las más importantes en el caso de Chile, por ejemplo, y este consumo se divide entre el consumo de bienes durables, de bienes no durables y de servicios. Y este consumo es de las personas y de las empresas, no del gobierno, porque recordemos que en el PIB decíamos que el consumo del gobierno era parte de G, o sea, de los gastos del gobierno. Entonces, en esta materia, lo que necesitamos saber finalmente es que tenemos que decidir cuándo consumimos y cuándo ahorramos. Para esto vamos a tener diferentes teorías. Una de las más importantes es la teoría neoclásica del consumo intertemporal, donde vamos a tener individuos en una economía sin inflación, que por lo general va a durar dos periodos, T1 y T2, y que reciben un ingreso en cada periodo que es variable. También podría ser igual. En este sentido, los ingresos serían I1 e I2, los consumos serían consumo en el periodo 1 y consumo en el periodo 2, el ahorro y no hay transferencias desde el gobierno. Esto quiere decir que no hay como, no sé, que el gobierno dé el bono marzo, ya, esa cuestión no existe en este mundo o en este modelo. Tampoco existen en este modelo los préstamos o la deuda. Entonces la pregunta que nos hacemos es, como les decía, ¿cuándo consumimos? Como el individuo no se puede endeudar y consumir lo hace feliz, la utilidad va a estar dada por esta función, que sería una función que depende del consumo en los dos periodos, donde tenemos la función en, claro, la utilidad en función del consumo en uno, más un factor de impaciencia, que va a ser, como vemos acá, beta, que es igual a uno partido en uno más ρ, donde ρ es la tasa de descuento subjetiva del consumidor, y eso va a estar multiplicado por la utilidad en función del consumo en el segundo periodo. Hay que considerar que ρ es mayor que cero. Entonces, en este sentido, si beta o el factor de impaciencia es muy grande, quiere decir que yo soy muy impaciente como consumidor y quiero consumir ahora. O sea que es decir que valoro más el consumo en el primer periodo que en el segundo periodo. Ahora, si ρ es cero, eso quiere decir que beta es uno y que yo soy indiferente. O sea, me da lo mismo consumir ahora o consumir después. Esto es como a modo de explicación de por qué este término en la función de utilidad se construye de esta manera. Entonces, el problema que vamos a querer resolver es maximizar la función de utilidad, que sería la utilidad del consumo en uno más el factor de impaciencia por la utilidad del consumo en 2, sujeto a las restricciones presupuestarias que van a ser que en el periodo 1 mi consumo más el ahorro deben ser iguales al ingreso y que en el periodo 2 mi consumo va a estar dado por el ahorro más lo que rentó ese ahorro más el ingreso en 2. Esto es porque estamos hablando de un modelo que está solamente en dos periodos de tiempo. Es decir, en el segundo periodo de tiempo como que no me queda plata, me lo gasto todo. Bueno, la teoría keynesiana de la propensión marginal al consumo em, nos dice que el ingreso disponible va a determinar el consumo y el ingreso disponible van a ser los ingresos menos los impuestos. Esto quiere decir que el consumo va a ser un consumo, va a estar dado por esta ecuación, donde vamos a tener el consumo autónomo o fijo, que es como lo mínimo que necesitamos para vivir, más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible, que era, como les decía, los ingresos menos los impuestos que debemos pagar todos como ciudadanos de un país. Por otra parte, tenemos la teoría del ciclo de vida de Modigliani. En este modelo tenemos que cuando nosotros somos jóvenes, o sea, bebés, niños y jóvenes,
generamos deuda o financiamiento de los padres. Cuando llegamos a la mayoría de edad, empezamos a tener un perfil de ingreso, que quiere decir que en esta parte estamos así como somos adultos, trabajamos, consumimos y también ahorramos. Y luego cuando llegamos a la edad de jubilación, en vez de generar deuda, nosotros vivimos en base a lo que ahorramos mientras éramos productivos. Entonces, este modelo no justifica un sistema de pensiones porque las personas en la vejez tienen sus ahorros para poder vivir. Y esto es importante de comprender. Luego tenemos la teoría del ingreso permanente de Friedman. Esto postula en su versión más sencilla que el consumo es proporcional a la renta permanente. Esto quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, recibe mucho dinero hoy, no va a gastar más porque hoy recibió mucho dinero, sino que va a gastar en base a lo que él espera, a lo que esa persona espera seguir ganando en el tiempo. O sea, eh, ve sus ingresos a largo plazo y consume en función de eso. Si hay un ingreso así como, no sé, se ganó el kino, ya puede consumir un poco más, pero como que su perfil de consumo va a estar dado por su perfil de ingresos y no por un ingreso o una falta de ingreso como excepcional dentro de un mes o de un año o algo así. Entonces, de esta manera, la renta permanente sería la tasa constante de consumo que mantiene una persona el resto de su vida y eso está dado por el nivel actual de su riqueza y la renta que percibe en la actualidad y que percibirá en el futuro. Es un poco como que las personas dicen, bueno, ya, yo voy a ganar 3 palos durante toda mi vida, más o menos, y mi nivel de vida va a estar enfocado o sea, va a estar basado en que yo voy a tener ese ingreso durante mi vida. Entonces, para comprender de mejor manera la teoría del consumo intertemporal, vamos a partir con el ejercicio matemático. Agárrense. Agárrense de las sillas Tómense y un té, tómense un café. unas cabritas y pónganse en una posición cómoda. Ya. Entonces, asumimos un individuo representativo que vive solo 2 periodos y que posee la siguiente función de utilidad, la que está aquí, donde la utilidad, como decíamos, depende del consumo en uno y el consumo en dos, y está por logaritmo natural del consumo en uno, el factor de impaciencia por el logaritmo natural del consumo en dos. En base al modelo de consumo intertemporal, derive paso a paso una expresión para el consumo óptimo presente y futuro. Esto quiere decir que nos están pidiendo C1 y C2 y el ahorro, es decir, que nos están pidiendo S. El primer paso va a ser expresar la restricción presupuestaria. Teníamos la función de utilidad, que es básicamente la copié, y después vamos a plantear la restricción presupuestaria, que va a estar dada por las restricciones de los 2 periodos, es decir, el ingreso en uno va a ser igual al consumo en uno más el ahorro y el consumo en dos va a ser igual al ingreso en dos más lo que ahorré en el periodo 1 más lo que ese ahorro rentó. Entonces de 1 y 2 voy a despejar el ahorro y eso me va a dar, ay, perdón, y eso me va a dar eh, esta expresión de acá, donde tenemos que, bueno, el ingreso en uno menos el consumo en uno va a ser igual al consumo en 2 partido por 1 más R, menos el ingreso en 2 partido en 1 más R. Y eso lo ordenamos, hacemos así como álgebra básica, y vamos a tener que el ingreso en 1 más el ingreso en 2 partido en 1 más R va a ser igual al consumo en 1 más el consumo en 2 partido en 1 más R. Esta expresión de aquí es la restricción presupuestaria que nos va a servir para el paso 2. El paso 2 es expresar el lagrangiano. El lagrangiano, como lo habíamos visto, creo que fue en la primera ayudantía, era igual a la función de utilidad más lambda por la restricción presupuestaria. Entonces, tenemos el lagrangiano igual a la función de utilidad más lambda por la restricción presupuestaria.
Acá la igualamos a 0, por eso quedó el consumo 1 y el consumo 2 partido en 1 más R en negativo, porque si no nos hubiese quedado como una igualdad ahí media rara. Luego, el tercer paso va a ser derivar el lagrangiano con respecto a C1, C2 y lambda e igualar cada una de esas expresiones a 0. Entonces, la derivada del lagrangiano con respecto a C1 va a ser 1 partido en C1 menos lambda igual a 0. Y esa va a ser nuestra ecuación 3. La derivada del lagrangiano con respecto a C2 va a ser 1 partido en 1 más ρ, que era el factor de impaciencia, por 1 partido en C2, menos lambda partido en 1 más R, y eso igual a 0, y toda esta va a ser nuestra expresión 4, nuestra ecuación 4. Y la derivada del lagrangiano con respecto a lambda va a ser la función, básicamente la restricción presupuestaria igual a 0. Y esa va a ser nuestra ecuación 5. Entonces, de la ecuación 3 vamos a tener que lambda es igual a 1 partido en C1 y de la ecuación 4 vamos a tener que 1 partido en C2 más 1 más ρ va a ser igual a lambda partido en 1 más R, y eso haciendo álgebra nos va a dar el valor de lambda, que va a ser 1 más R partido en C2 por 1 más ρ. Vamos a igualar ambos valores de lambda y vamos a tener una expresión, vamos a poder de acá sacar una expresión para el consumo en 2 y para el consumo en 1, que les vamos a llamar ecuación 6 y ecuación 7. Estos consumos van a estar en función del otro consumo, es decir, el consumo en 2 va a estar en función del consumo en 1 y el consumo en 1 va a estar en función del consumo en 2 porque aún no podemos despejarlo. Entonces, vamos a meter cada uno de esas expresiones en la ecuación 5, o sea, la restricción presupuestaria igual a 0, para poder tener un valor para el consumo en 1 y el consumo en 2. Entonces, acá empezamos a hacer álgebra y vamos a llegar a que el consumo en 1 es igual al ingreso en 1 más el ingreso en 2 partido en 1 más R multiplicado por 1 más ρ partido en 2 más ρ. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el consumo en 2, donde vamos a tener la siguiente expresión, que es el ingreso en 1 más el ingreso en 2 partido en 1 más R multiplicado por 1 más R partido en 2 más ρ. Si tienen cualquier duda, así como algebraica con esto, me pueden mandar un correo o al Monbi también, porque lo digo yo. Eh, ¡Ey! y si hay cualquier duda, así como con mi caligrafía, también lo pueden hacer. Bueno, ahí ya tenemos entonces la expresión para el consumo en 1, que solo depende de los ingresos, que deberían ser datos, y del RO y de la renta del ahorro. Lo mismo para el consumo en 2 y nos falta el ahorro. Y de las ecuaciones del comienzo teníamos que el ahorro iba a ser igual al ingreso en 1 menos el consumo en 1. Y reemplazando nos queda que el ahorro va a ser el ingreso en 1 menos el consumo en 1, que era el ingreso en 1 menos el ingreso en 2 partido en 1 más R multiplicado por 1 más ρ partido en 2 más ρ. Con eso damos fin a la parte A, que era derivar una expresión para el consumo en 1, el consumo en 2 y el ahorro. Entonces ahora, B, ¿qué Oh, pasa si es no. que... ¿Qué? ¿Hay más todavía? Sí, en la parte B. ¿Qué pasa ahora si es que R es igual a ρ? Entonces, si R es igual a ρ, vamos a meter eso mismo en C1 y en C2. Ay, perdón. Y vamos a llegar a que el ahorro ahora solo va a depender del ingreso en 1 y el ingreso en 2, porque el consumo en 1 y en 2 va a ser exactamente la misma expresión. Esa es como la conclusión. Ahora, también se pueden, o sea, es importante el desarrollo matemático en esta pregunta, pero también es importante que, que puedan meter así como más información. O sea, sacar una conclusión importante respecto de lo que nos dio el resultado matemático. La parte C nos dice que ahora la persona se enfrenta a una tasa de interés de
0,25, que quiere decir que R es igual a 0,25, y a una tasa de descuento subjetiva de 0,5, lo cual quiere decir que Rho es 0,5. Además, no trabaja, pero es dueño de un terreno que le renta 50 en cada periodo. Nos piden calcular el consumo en ambos periodos y el ahorro y explicar los resultados obtenidos. Entonces, esto es netamente reemplazar. Nos dicen que R es 0,25, Rho es 0,5, el ingreso 1 y el ingreso 2 son iguales y son iguales a 50, y nos están diciendo en el enunciado que el individuo se puede endeudar. Entonces, el consumo en 1 reemplazamos en nuestra expresión que obtuvimos en A y nos da 54. El consumo en 2, exactamente lo mismo, nos da 45. Entonces, el ahorro nos da -4. ¿Y eso qué significa? Cuando tenemos un ahorro negativo, es como que la persona desahorra, y lo contrario a ahorrar es endeudarse. Por eso que era importante considerar que en este caso, excepcionalmente, el individuo se podía endeudar. Entonces, nos dio el ahorro negativo y quiere decir que el individuo no solamente no ahorró, sino que se endeudó en 4. Ahora, en la D, tenemos que producto de un problema con la justicia, le quitaron el terreno a esta persona, entonces en el segundo periodo no va a tener ingresos. Vamos a calcular nuevamente el consumo presente y futuro y vamos a concluir. ¿Qué pasa? Que ahora I1 vale 50 e I2 vale 0 y mantenemos la R y el Rho iguales que la parte C. Y esto nos da que el consumo 1 es 30 y que el consumo 2 es 25. Esto quiere decir que a medida que el individuo tiene menor ingreso, él suaviza su consumo. Esa es la conclusión, que, que consume menos, ajusta su consumo a su nivel de ingreso. Y finalmente la E nos dice que, usando los resultados que obtuvimos en A, consideremos ahora que el individuo recibe alfa I en el periodo 1 y en el periodo 2 recibe 1 menos alfa I. ¿Qué va a pasar con el ahorro y el consumo si es que alfa es un número positivo menor que 0? Vamos a, de nuevo, meter estos datos de alfa I y 1 menos alfa por I en el consumo 1, el consumo 2 y el ahorro, y vamos a obtener estas expresiones que nos van a decir que si alfa está entre 0 y 1, acá, el individuo se va a ir empobreciendo, o sea que su ingreso se va reduciendo, y por lo tanto también va a reducir su consumo en el periodo 1 y va a aumentar el ahorro si es que R aumenta. Todas esas conclusiones las podemos sacar a partir de estas expresiones. Y eso fue el matemático. Oh, damn. Bueno, mientras la Marty trata de recuperar el aliento, vamos nosotros con los comentarios mientras tanto. El 5 de septiembre del 2023, el Consejo del Banco Central acordó disminuir la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos base, siendo hasta ese momento la segunda disminución más grande desde 2009, llegando al 9,5%. ¿Cómo justificaría usted la decisión que se tomó en ese momento y qué consecuencias económicas lleva? A ver. Entonces, si pensamos que está como ocurriendo aquí, es que el Banco Central redujo la TPM, digo, debido a la inflación que está como más o menos baja y que hay un crecimiento medio lento. Esta disminución, entonces, hará que los bancos le presten más dinero a individuos y empresas, aumentando la oferta monetaria. Esto obviamente va a estimular el consumo y hacer que la gente gaste finalmente y haciendo que como que los créditos van a ser más asequibles, obviamente van a querer consumir más. Además, las empresas podrían eh, tomar como préstamos, que es lo que habíamos hablado antes, ya que eso obviamente les va a poder aumentar la productividad y la empleabilidad, contribuyendo así al crecimiento a largo plazo económico.
Ahora, esto obviamente con unos precios tan buenos va a hacer que la gente que esté ahorrando va, se las van a hacer como medio bolsa, porque las tasas de interés más bajas harán que obviamente como que disminuya el ahorro y la inversión. Eso. Ya, el que aumenta 2. Penny Lane es una estudiante británica de economía que viene de intercambio. Mientras están almorzando, ella le comenta que según la teoría del ciclo de vida de Modigliani, las personas no necesitan un sistema de cotización obligatorio que les induzca a ahorrar para sus jubilaciones. ¿Es correcta la aseveración? Y nos piden justificar económicamente. Bueno, como vimos, la teoría de Modigliani efectivamente nos dice que mientras las personas están en edad productiva ahorran y por lo tanto no se justifica ningún sistema de pensiones porque al llegar a la edad de jubilación las personas pueden vivir de lo que ahorraron en su época productiva porque ahorraron mucho. Entonces, en este caso, la respuesta sería que Penny Lane tiene razón en lo que habla sobre respecto de, o sea, respecto del ciclo de vida de Modigliani. Hay que tener ojo con que esto se refiere a específicamente lo que dice sobre la teoría del ciclo de vida de Modigliani y no en que si nosotros creemos que ella tiene razón como per se. O sea, no en si nosotros creemos que hay que tener o no un sistema de cotización obligatoria. Ok, tiene razón. Tienen que tener mucho ojo al leer. Ahora esto, fuera de broma, parece como más una prueba de lenguaje más que una prueba de macroeconomía finalmente. Sí, No, mentira, totalmente. mentira, profe. A principios de este año, el Silicon Valley Bank quebró luego de que sus acciones bajen en el día anterior un 60%, generando un pánico bancario que provocó la mayor crisis desde el 2008. Además, lo anterior tuvo un impacto significativo en las empresas emergentes y en el extranjero. Si usted fuese él o la presidente A del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué medidas debería haber tomado para evitar el colapso del sistema económico en dicho país? Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos está utilizando en la política monetaria, obviamente para influir en la oferta, en la oferta de dinero del mercado. Entonces, ¿qué podría haber hecho? Em, Podría haber reducido la tasa de interés para hacer que los créditos fueran más asequibles, como lo vimos en el ejemplo anterior, estimulando así el gasto y la inversión, evitando una crisis en la demanda finalmente. También podría haber aumentado la oferta de dinero mediante operaciones de mercado abierto, que era lo que hemos visto del tema de los bonos, la emisión de los bonos, perdón, la compra de los bonos, o comprando activos financieros para aumentar la liquidez. Ahí están, previniendo el pánico financiero. Además, podría haber aumentado los requisitos de las reservas bancarias en caso de una corrida bancaria y fortalecer la supervisión y regulación para reducir el riesgo de las crisis financieras, como aumentar los requisitos de liquidez y mejorar la coordinación entre instituciones financieras. Ya. Y el último comente con respuesta es El más choro. eh, el más importante. ¿Ah? Ya. En el, en el reino de Mombilandia están atravesando una gran crisis que impulsó al nuevo presidente, Mombi, a ordenar al Banco Central la impresión de billetes de una denominación más alta. Hasta ahora, el billete de más alto valor era de 1.000 y ahora se imprimirán de 20.000. Analice los efectos de esta política en la inflación de Mombilandia. Bueno, es posible que el rey Mombi buscara con esta política aumentar la liquidez y la oferta monetaria para dejar la pobreza atrás. Pero esto sí o sí va a traer consecuencias a la inflación de forma principalmente negativa. O sea que la inflación va a subir porque va a haber más dinero circulando en la economía. Por otro lado, también hay una opción de que si toda la gente sabe que el gobierno de Mombi está imprimiendo nuevos billetes de mayor denominación,
puede empezar una reacción como especulativa que produciría inflación autoconstruida. Ahora, una alternativa menos dañina para esto, pero que también tendría efectos inflacionarios, podría ser que, por ejemplo, el Banco Central de Movilandia emita bonos, lo que se traduce también en más dinero circulante, pero menos depreciación de la moneda. Bueno, finalmente entonces aquí tenemos la parte jugosa, es el comente propuesto. En marzo de 2019, el entonces ministro de Hacienda Felipe Larraín señalaba a la prensa que era posible implementar la idea de incrementar la cotización obligatoria en la AFP desde el actual 10% del ingreso imponible hasta un 18%. Por lo anterior, y utilizando el modelo neoclásico del ciclo de vida, acuérdense cuál es el ciclo de vida, explique por qué se obliga a las personas a ahorrar y por qué es necesario aumentar la tasa de cotización. Ojo que para este tipo de comentes, y ténganlo siempre presente, en el caso que, por ejemplo, diga explique, ahí ustedes van y se explayan. Pero si, por ejemplo, hay una pregunta que les piden como tomen una postura de verdadero o falso, si no ponen verdadero o falso y después la explicación, eso va a ser como medio difícil como darles como un análisis como del puntaje entero para que lo tengan presente. Siempre traten de tomar como una postura cuando lo hagan. Pueden obviamente como explayar, por ejemplo, la otra postura, pero dejen claro cuál es la suya y cuál es como su respuesta, porque si no va a ser como la mitad buena y la mitad mala, finalmente. Tienen que decantarse por una, como para que lo tengan en consideración. Exacto. Bueno, así que este comente lo pueden mandar hasta el viernes 23:59, Tal cual. como dado lo tarde que estamos mandando la ayudantía. Recuerden que lo tienen que mandar a los dos correos para que podamos corregirlo. Y bueno, eso, para las patas de la suerte, que ya se viene la prueba. Bueno, para terminar, lo último de lo último es la pregunta de análisis. Esta pregunta la sacamos de la guía que subió el profe esta semana y está hecha en la guía como un comente, pero como casi todas las preguntas que hace el profe pueden ser tanto un comente como una pregunta de análisis, ¿ya? Entonces, en 1989 se decretó constitucionalmente la autonomía y el carácter técnico del Banco Central de Chile. En el contexto del fallido proceso constituyente del 2022, la independencia política de esta institución motivó un intenso debate. En primer lugar, ¿qué valor tiene la autonomía jurídica del Banco Central para la estabilidad macroeconómica del país? B. ¿Cuáles son los beneficios que tendría eliminar su independencia? Y C. ¿Cómo se vería afectada la economía del país si es que en un caso extremo se decide por una eliminación total del Banco Central, como cierto presidente de algún país vecino lo propuso? Entonces, como esta es una pregunta de análisis, la respuesta que nosotros planteamos acá es como lo más básico que podrían tener y sobre eso deberían ustedes igual ir agregando ciertas cositas, más detalle, más argumentos y todo. Recuerden que no es chamullar, es así como, ¿cómo se llama? Como Decir las cosas justificar. como son con materia. Sí, eso es. Entonces, en primer lugar, la independencia del Banco Central entrega estabilidad económica al país independiente de la tendencia política del gobierno de turno. Esto hace que el país económicamente esté estable a pesar de que, por ejemplo, podamos tener, no sé, a un em, a un presidente de extrema derecha y luego a uno de extrema izquierda y luego a uno del centro que van a tener distintas políticas fiscales y también pensamientos económicos distintos. Bueno, si el Banco Central es independiente, el país se va a mantener medianamente estable a pesar de estos cambios como políticos. Por otra parte, eliminar la independencia del Banco Central va a beneficiar y potenciar los objetivos de los gobiernos de turno porque de esta manera la política fiscal y monetaria van como en la misma dirección. Pero hay que considerar
que estas son cosas distintas y que cumplen diferentes objetivos. La política fiscal está pensada para como solventar el programa de gobierno finalmente, y la política monetaria, tal como lo explicó muy bien Mombi, está enfocada en mantener básicamente la estabilidad económica del país. Además, em, también esto podría ser beneficioso porque las políticas monetarias podrían ser más transparentes, porque también se eliminaría la crítica de que las decisiones económicas del país son tomadas por 5 personas, y se eliminaría el tema de los conflictos de interés y ese tipo de cosas. Finalmente, entre otras consecuencias, se pierde también el control sobre las consecuencias ¿Cómo se de vería que afectada se la elimine el economía Banco del Central. país si es que se Eso es, elimina en un caso extremo la eliminación del Banco Central? Ahí sí, eso dale. es, eso. Las consecuencias serían que, por ejemplo, se pierde el control sobre la inflación o sobre las operaciones de mercado abierto. También se pierde interés de inversionistas extranjeros por la falta de una entidad que regule la estabilidad económica del país, así muchas otras que ustedes podrían ver fácilmente, por ejemplo, revisando noticias de un país vecino, que está justo al otro lado de la cordillera, durante el año pasado, por ejemplo. Bueno, así que eso es lo que tenemos por ahora, chiquillos. Mucha suerte, mucho ánimo. Estamos todos cansados y empiezan el periodo de prueba, así que denle con todo nomás. Nosotros vamos a estar aquí por ustedes cuando necesiten mandarnos preguntas, cualquier cosa, nos escriban a la Martí y a mí. Los comentes, mándenoslos a los dos, a la Martí y a mí. Ya, bueno, no voy a mencionar nombres, pero han mandado gente que le han llegado solamente a la Martí y a mí me da envidia. ¿Ya? Así que mándenos Mm, los dos porque efectivamente de repente a ella se le van algunas cosas, no las puedo revisar todas y yo tampoco las puedo revisar porque no me llegan. Así que eso, cuídense chiquillos y mucho ánimo. Ahí nos estamos viendo. Nos vemos en la otra ayudantía.